Buenos días, me da gusto de estar aquí con ustedes porque el Señor vemos que va a hacer muchas cosas en cada uno de sus interiores, pero déjense moldear por Él, porque yo cuando empezaba a ir a la iglesia como que me resistía, como que decía que no, ¿verdad? Y yo tenía esa cosa, como yo trabajaba, entonces era como matriarcado y lo vivía en mi casa. Entonces yo decía, pues yo mando, ¿no? Y yo a mí nadie, pero el Señor me fue moldeando, fue muy hermoso al estarme moldeando, al estar enamorándome más de Él. Hay que enamorarnos de Él. Él es nuestro amado, es la identidad que tenemos que tener en Él. No más, no esposo, es el esposo, es hermoso, debe tener una compañía, pero lo más hermoso es que Jesús siempre está contigo. Él te da el amor incondicional, Él te acepta tal como tú eres lo máximo para Él. Y el Señor me da una palabra, dice: no teman ni desmayen, porque yo soy su Dios. Sean fuertes y sean muy valientes, porque va a haber tribulaciones, va a haber problemas, pero yo estoy contigo. Es lo que te dice, no desmayes, sigue adelante. Gracias, Lili, hermosa. Quiero decirles que así como Lili, como ella se tuvo que encauzar muchas cosas para dejar que Dios se manifestara. Recientemente, tú dices, ay, pero si Alberto y Vero tienen tantos años, más de 40 años de decirle a Dios, queremos vivir para ti. Quiero lo que tú tienes para mi vida. Anhelo por todo mi corazón. Qué padre. Ayer saludamos a tu esposito. De tal manera que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él quiere hacer un contacto de su corazón con tu corazón. Pero recientemente, con mi hermana muy querida, somos 4 hermanas y un varón. El 5 de octubre, ella está casada y su esposo, bastante mayor que ella, empezó a tener una situación. Todo él con una sanidad en todo su cuerpo, que nunca iba al médico. Ya por su edad dijo, no, pues yo me voy a estar haciendo los chequeos normales de la edad, así como en el Seguro Social te llevan y demás, pero vino como un deterioro, y de repente, ese día en particular, lo llevaba a la frontera. Somos de Mexicali. Gracias, María Antonieta, por tenernos con ustedes, y qué felices somos de ver lo que Dios sigue extendiendo por toda nuestra República Mexicana. Pues en esa ocasión ellos cruzaban la frontera, y cuando él está platicando con ella, de repente empieza a desconectarse. Ya cuando le quiso hablar del carro que iba enfrente, de la situación, ya nomás le decía, la llanta, ya no podía seguir más. A ver, dime qué. Entonces, como que fuera perdiendo ciertas facultades. En 2 días anteriores le habían hecho estudios y estaba aparentemente sano, completo. Cuando llegan al hospital donde su hija trabaja y que dicen, vamos a hacer un estudio porque ya para esto se manifestaba más fuerte esa condición, empiezan a darse cuenta que había un deterioro muy fuerte en varios de sus órganos, y de tal forma estaba que su sistema inmunológico no estaba respondiendo como ellos esperaban, al grado de que dijeron, lo tenemos que conectar así, en un abrir y cerrar de ojos. Media hora en el trayecto y él empezó a perder muchas de sus facultades. Para no hacerte una historia demasiado larga, solo decirte que en ese momento lo trasladan a la ciudad de San Diego, al hospital uno de los más importantes de la Unión Americana. Detectan
que hay un linfoma que no había aparecido en sus estudios, que ese linfoma aparentemente pues no saben por qué está causando tanto deterioro, pero ya para ese momento él ya no está con condiciones de hablar ni de comunicarse. Haz de cuenta que estuvo completamente en coma. De tal manera que ahí es donde mi hermana, una mujer de fe, se tomó de la vida. Se tomó, como dijo Lili, en un momento donde el Espíritu formó en ella una verdad que iba más allá de lo que las circunstancias estaban a su alrededor. Quiero que veas qué es tu problema más grande en este momento. ¿Qué es la situación que ahorita está confrontando tu vida y tú sientes que no hay esperanza? ¿Es un problema de salud? ¿Es un problema financiero? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema familiar? Ahí, en ese instante, fue donde incesantemente conectadas la familia, aunque yo vivo en la ciudad de Puebla, mi hermana en Mexicali, nuestra familia, de repente todos relacionándonos unos con los otros, levantando esa oración, pero el Espíritu mismo hizo un contacto con ese hombre que en algún momento siempre dijo sí a las cosas de Dios, pero no fue un hombre determinado a caminar en los caminos del Señor en todas las áreas. Pero una mujer de fe, di conmigo, una mujer de fe, entendió su propósito. ¿Hay mujeres de propósito aquí? Hay mujeres que entienden que tu propósito es más alto de lo que vives en estas circunstancias, en esta condición. Una mujer de fe le creyó a Dios, como dice Lucas 1:45 sobre María. Bienaventurada la que creyó. Di conmigo, bienaventurada la que creyó. Porque en ese momento Dios te está diciendo, estás en la vida, estás en la fe. Tú en todo tu caminar en la vida necesitas reconocer que tu camino permanezca en la fe del Hijo de Dios y no en el temor. Tú decides dónde te encuentras. Tú puedes definir cómo vas a tomar las situaciones adversas en tu vida, de tal manera que, como dijo Lili, el temor salga de tu vida. Cuando el temor hace presa de tu corazón, entonces necesitas la misma fe para creer la mentira. Tú decides dónde vas a depositar la fe. Se necesita fe para creerle a Dios, pero también se necesita fe para no creer, para manifestar la incredulidad y el temor, porque tú lo abrazas, porque tú prefieres estar en otro lugar. Por eso es que hoy te quiero hablar del ámbito del espíritu y el ámbito humano, y que puedas darte cuenta en qué momento, en un abrir y cerrar de ojos, las circunstancias más adversas de tu vida pueden acontecer. Pero ¿en dónde está tu corazón? Di conmigo, ¿en dónde estás, corazón? ¿Dónde estás en esta mañana? Claudia, mi hermana, pasaron 2 semanas donde Oscar estuvo completamente desconectado, completamente fuera de una comunicación natural, humana, normal, pero tuvo una comunicación con el cielo. ¿Sabes? En ese momento vinieron a él, porque él lo referenció al despertar, 2 judíos que le hablaban. Es que vinieron los judíos y me explicaron qué era lo que estaba pasando conmigo. Uno se llamaba Juan y el otro Timoteo. Y ellos me dijeron que yo estaba perdido, pero que ahora había sido hallado, que en mi vida había tal
desconcierto que ahora yo había sido perdonado, que dejara las cosas que tanto me preocupaban de este mundo, en lo material, en lo profesional y en lo económico, porque él vivía un estatus muy especial. Y esa era su manera de definir su caminar en la tierra. Ahí a veces creemos que es nuestro propósito, pero tu propósito está definido en lo que Jesús dijo: no te hagas tesoros en la tierra, donde el hollín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, que allá se conozca tu nombre, que haya un lugar que esté reconocido en el cielo, porque hay ángeles ministradores que de día y de noche están trayendo toda la bendición que el Padre ha preparado en su sola potestad para los que le creen. ¿Para quiénes? ¿Cuántos estuvieron anoche en la plática? ¿Cuál era la clave del versículo 9 de Romanos 8? ¿Alguien la recuerda? ¿Qué decía? Si es que. Si es que. ¿Y qué decía? El Espíritu Santo habita en ti. Es entonces que la manifestación gloriosa de su poder será en tu vida. Si es que el Espíritu Santo habita en ti, harás morir los deseos de la carne para que se manifiesten los deseos del Espíritu. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y constantemente va a haber una guerra. Oscar fue confrontado en el Espíritu. Solo porque una mujer se paró creyendo que había un Dios todopoderoso que dijo: yo haré manifiesta mi verdad sobre tu vida, tú y tu casa servirán al Señor. Y ella dijo: este hombre es tuyo, este hombre te pertenece, pero aún en este tiempo, Señor, si él no ha de estar contigo, yo nada más lo arrebato para que sea tuyo y te lo vuelvo a entregar, pero que él vea tu gloria. Y durante 2 semanas él tuvo un contacto con la vida. Cuando hablaba de todo lo que le platicaron, tú lees el Evangelio de Juan, 1 y 2 de Timoteo y las epístolas de Juan, y de repente todo se hacía vivo en su vida. Lo mismo que dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque no hemos creído, porque no le hemos depositado nuestra confianza al dador que todo lo tiene, que todo lo es, que todo lo crea, que todo lo suple, que todo lo manifiesta para su gloria. Pero es una verdad que caminas en ella. Le fue de tal revelación que cuando él regresó solo podía hablar de la gloria venidera. ¿Lo puedes creer? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Que él, aún en la misma muerte, va a traer un rescate a todo aquel que gime porque él se ha manifestado. Y quiero decirte una palabra que el Señor me habló en esta mañana para varias de ustedes, que sostuvo a mi hermana y que quiero dártela en el Espíritu para que veas. No me quiero dirigir a ti como una mujer natural. Quiero hablar a tu espíritu de parte de Dios. Porque en Judas, tú te vas a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y simplemente regresas. El siguiente libro es Judas. Judas fue uno de los hermanos carnales de mi amado Jesús aquí en la tierra.
Él conoció a Jesús hasta que Jesús murió y resucitó. Convivió con Él durante 30 años. Los 3 años de su ministerio nada más supo todo lo que estaba haciendo Jesús. Pero cuando Él tomó la fe de que Jesús era el Redentor, el Salvador, fue hasta que Él murió y resucitó. De este Judas quiero hablarte, que a veces tú has oído de Jesús, tú crees que porque sabes que Jesús existió y te han platicado de Él, vino a ser a tu vida ese conducto donde toda la gloria del cielo que se quiere derramar. Pero hasta que la resurrección tomó lugar en su corazón y que la resurrección del Hijo de Dios toma lugar en nuestra vida, es entonces que crees todo aquello que Él preparó de antemano para que camines en esas obras que Él ya diseñó por su sola potestad. Si no, seguimos siendo como cualquier otra persona humana y normal. Di conmigo, tengo que responder en el Espíritu a aquel que es Espíritu. Por eso Jesús decía, las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Pero si tú la recibes en el Espíritu, te van a traspasar, te van a dimensionar, te van a catapultar, te van a fortalecer para ver todo lo que Él quiere mostrar. Y esta palabra que quiero darte desde esta hora ya está haciendo una obra en tu espíritu. Y esta palabra sostuvo a Claudia, mi hermana, en un momento en que le dieron el diagnóstico tan fuerte que la oncóloga más prestigiada, después de estar en conferencia con 50 diferentes médicos, dijo: creo que el diagnóstico de su esposo lo vamos a dar hasta que hagamos la autopsia. Imagínate que te digan eso. Hasta que se haga la autopsia, porque nos cambia de la noche a la mañana la situación. De repente aparece una situación, de repente es otra, se nivelan unas áreas, se descomponen otras. Pero ¿sabes qué? La sostuvo el Espíritu. ¿Tú amas a la persona del Espíritu Santo o nada más has oído hablar de Él? Vives para Él. Los que no pudieron estar en la noche, no sé si se venden CDs de la plática. Yo te invito a que pidas la plática. Nosotros la vamos a subir en Facebook. El nombre del Facebook está a nombre de Alberto Javier García García. Pero tienes que oírla, porque necesitas entender mucho de lo que vas a estar viendo durante este tiempo que vamos a estar. Y dice la Escritura: pero ustedes, di conmigo, yo. Y te la voy a leer en la Biblia del lenguaje actual, para que te llegue a tu espíritu aquello que Él preparó. Pero ustedes, queridas y amadas hermanas, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Esa fe es una fe que produce vida. Di conmigo, fe que produce vida. Porque en la tradicional te está diciendo que tú debes de mantener tu confianza edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y así te sigue diciendo, porque esa confianza es muy especial, de tal manera que cuando ores, deja que el Espíritu Santo diga lo que debes de decir. ¿Te fijas cómo el lenguaje actual de repente nos amplía lo que de alguna manera está escrito, pero que nos ayuda a entender?
que el Espíritu Santo te diga lo que debes de decir. Verso 21, confía todo el tiempo en el amor de Dios y espera el día en que nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna, te será completamente manifestada. Por eso te digo, cuando la resurrección se hace real para ti, yo ya vivo en la vida eterna. Yo tomo de la vida eterna. Yo soy un ser eterno. Camino en esta tierra, pero soy un ser espiritual que por un breve tiempo estoy en esta habitación, en esta casa de campaña, en este cuerpo que se va a acabar, que se deteriora, que se desgasta. Pero mi ciudadanía y quien soy es lo eterno. Y eso es lo que está hablando tu espíritu. Eso sostuvo a mi hermana, hablando en las lenguas del espíritu. ¿Se fijaron cómo dice? Tú orando en las lenguas del espíritu. Por eso les instamos desde la plática de anoche. Tu contacto con el espíritu es un caminar, como dice Romanos 8. Desde ayer lo estuvimos tocando y el verso 26 y 27 te insta a entender que con gemidos indecibles tú estás haciendo un contacto con lo eterno, con la vida de Dios. ¿Quieres conocer el propósito de Dios en tu vida? Quiero decirte, hay un ámbito humano y hay un ámbito espiritual. ¿En dónde quieres vivir? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuántas verdaderamente entienden que muchas veces estás en cualquier momento confrontando que tu decisión, tu pensamiento va a marcar en dónde te vas a desenvolver? Y es porque el Espíritu está ahí. Él está ahí, te acompaña, está permanentemente velando contigo y además está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Este reino se trata de un rey que viene muy pronto y viene por un reino. ¿Cuándo has escuchado la parábola de las vírgenes sensatas? ¿La conoces? Es en Mateo 25, si estás tomando anotas. Desde anoche lo tocamos. Tenemos que ser vírgenes sensatas que están llenando su lámpara con ese aceite, que nos está llevando a conocer lo que el Espíritu está hablando a nuestro corazón. Pero ¿sabes cómo está cerrando la palabra de Dios todo el tiempo en el libro de Apocalipsis? Cuando habla sobre el Espíritu y cómo habla a las iglesias y cómo constantemente las está retando. Y si el Espíritu está hablando a tu corazón, aquellos que oyen la voz del Espíritu, entonces harán las cosas que el Espíritu ha de establecer. ¿Sabes que Dios ya te sanó? ¿Sabes que Jesús escogió pagar el peso y la carga de todos tus pecados? Y ya te liberó. Ya ha sido hecho. La diferencia es que tú decidas en qué ámbito decides vivir. Porque está escrito lo que el reino de los cielos es en Romanos 14, 17. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, ¿en qué más? En paz, ¿y en qué más? Sanidad, gozo en el Espíritu. Eso te voy a decir, es el ABC donde te mueves todos los días. Justicia, paz y gozo. Porque tú lo traes. No.
de tu vida y te sostiene y te dice, yo te todo. Se trata de todo lo que yo quiero hacer a través de ti y de todo aquello que yo ya he impartido a tu vida para que puedas estar en un lugar donde todo lo que mi reino preparó manifestará. Es así como enfrentas la muerte, es así como enfrentas cualquier momento, por más encrucijada difícil que me puedas decir. ¿Comprendiste la dimensión del problema de Carmen, mi hermana? Ahora que ves tu problema, ¿es más grande o es más pequeño? ¿Quieres tener un problema más grande que resucitar a un muerto? Y Dios lo hizo. ¿Crees que el Dios en que creemos puede con la situación que estás viviendo? ¿Crees que verdaderamente Él está aquí y toma todas las circunstancias y dice, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu escudo alrededor, yo soy el que endereza cualquier camino que para el hombre se ha torcido? Él es, pero mi fe, mi confianza significa sé en dónde estoy. La posición de hija, no solo canto que soy una hija de Dios, vivo como una hija de Dios, camino como